Vamos a determinar el ángulo de inclinación para este ejercicio, es el número 12. El punto A tiene coordenadas menos 1,2, aquí ya lo ubicamos. El punto B menos 2,3, lo podemos ver aquí en nuestra gráfica. Recordamos que para el primer punto A tiene coordenadas x1, y1. Entonces vamos a utilizar para saber qué ángulo de inclinación tenemos cualquiera de estas dos fórmulas. Hay algunos libros o algunos autores que lo ponen teta va a ser igual tangente a la menos 1 de la pendiente, o el ángulo de inclinación va a ser igual al arco tangente de la pendiente. Cualquiera de estas dos notaciones es correcto. Primero iniciamos calculando la pendiente. Observamos que es y2, 3 menos y subíndice 1, es este valor 2, entre x2, observamos que es menos 2, menos el valor de x1, podemos observar que tiene un valor de menos 1. 3 menos 2, eso nos da 1. Aquí en esta parte vamos a aplicar la ley de los signos. Negativo por negativo, eso nos da positivo. Menos 2 más 1, eso nos da como resultado de menos 1. Al simplificar esto, 1 entre menos 1, eso nos da un resultado de menos 1. Por lo tanto, la pendiente va a ser igual con menos 1. Ahora, para determinar el ángulo, tendríamos el ángulo θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de menos 1. ¿Cómo vamos a determinar el ángulo o cómo lo vamos a leer? De la siguiente manera. El punto inicial, que en este caso es A, vamos a pasar por aquí una recta paralela al eje X. Si nosotros trazamos esa línea, tendríamos algo como esto. Esta línea que vemos aquí va a ser paralela con el eje X. Vamos a nombrarlo eje prima, nada más a manera de ejemplo. Entonces el ángulo que nosotros estamos buscando, vamos a ver cuál de estos va a hacer. En nuestra calculadora debemos de verificar que lo tengamos en grados. Entonces aplicaríamos la fórmula de tangente a la menos 1 de menos 1. Y tenemos un valor de menos 45 grados, como podemos ver aquí en nuestra calculadora. Ese menos 45 ahora lo vamos a interpretar. Entonces aquí tenemos menos 45 grados. Ahora ese menos 45 lo vamos a ubicar aquí para entender cómo se va a leer este ángulo cuando sea negativo o positivo. Vamos a realizar lo siguiente. Este es el eje X o el eje horizontal. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo, por ejemplo, vamos a suponer que este ángulo es de 45 grados. Aquí está nuestro origen. Si es positivo, estamos leyendo el ángulo o la abertura de mi ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, en este sentido. Si fuera negativo, como en este caso, entonces aquí vamos a poner que es menos 45 grados. Eso significa que la calculadora está leyendo este ángulo en sentido a las manecillas del reloj. Es así la interpretación que le vamos a dar. Si el ángulo es positivo, entonces la lectura será en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si es negativo, entonces va en sentido a las manecillas del reloj. En este ejemplo, como tenemos el resultado de menos 45 grados, significa que ese ángulo es este de aquí. Ese ángulo θ es de menos 45 grados, que es el resultado que nosotros acabamos de obtener. Ahora, si nosotros quisiéramos saber cuál es el ángulo positivo, entonces la lectura tendríamos que realizarla desde este punto a este de aquí. Ese punto vamos a llamarle ángulo alfa. Alfa se representa por esta letra
una A. Entonces, si nosotros quisiéramos representar este ángulo negativo, menos 45 grados a positivo, podemos observar, lo vamos a realizar en esta parte. Tenemos algo como esto, el menos 45, que es el valor que nos dio en esta parte. Podemos observar nosotros que todo esto va a ser igual a 180 grados. Entonces, si yo de este lado ya tengo 45, entonces voy a realizar una resta, 180 menos 45, y eso nos da como resultado 135 grados. Este sería el valor positivo. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos saber el valor positivo de inclinación, en este caso sería esto de aquí, representado por alfa, nuestro resultado sería de 135 grados. Entonces nosotros tenemos dos opciones para representar este ángulo. El ángulo directo que nos da utilizando esta fórmula, que es nuestra calculadora, menos 45, que es este de aquí. Recordamos que se lee en sentido a las manecillas del reloj, pero si nosotros queremos el ángulo positivo, entonces tendremos que hacer esta resta. Tendremos que considerar que estamos midiendo un ángulo llano, que en este caso es de 180 grados. Entonces, para determinar este ángulo positivo sería de 135 grados. En conclusión, cualquiera de estos dos valores, menos 45 o 135 grados de inclinación, es correcto. Solo va a cambiar el sentido que le demos. Contrario a las manecillas del reloj, que sería este positivo, o bien en sentido a las manecillas del reloj, que es este 45 grados.